Bueno, pues ya mismo retomamos con un espléndido sonido. Ahora que lo tengo cerca, me estoy sorprendiendo de la calidad del mismo. Pues como bien ha dicho Fernando, ahora vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que nos va a hablar sobre los fantasmas de Bécquer. Ya tenemos ahí precisamente ese título por parte de Mariano Fernández Urresti. Además, para que se quede bien grabado, aunque sea un poco reiterativo, voy a repetir un poco la presentación que hacía Fernando Muyor. Mariano Fernández Urresti es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Cantabria, ganador del tercer premio Finisterrae de ensayo histórico con su obra La España expulsada. Hace unos momentos estábamos hablando precisamente de la expulsión de los moriscos, de los problemas que ha habido con el pueblo judío o los problemas que han tenido los judíos aquí en los distintos territorios. Ha sido asesor del Consejo de Radio y Televisión Española en Cantabria, en esta comunidad autónoma, y es autor de casi una veintena de libros sobre enigmas históricos, sobre muchos enigmas históricos. Esta tarde nos va a hablar precisamente, como está ahí, sobre los fantasmas de Bécquer. De todas maneras, si luego ustedes le quieren preguntar algo puntualmente en torno quizá a alguna de sus obras, pues estoy convencido de que él amablemente va a responder. Dicho eso, gracias por estar aquí y es tu turno. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes. Supongo que tendrían algunas cosas interesantes que hacer, pero han decidido venir a verme a mí. No entiendo el motivo. Espero que al final de la charla haya merecido la pena. Esta es una conferencia muy especial porque hace unas horas escasamente me acaban de comunicar que he ganado el premio Ciudad de Jaén de novela, uno de los más antiguos y prestigiosos de España, de manera que no voy a olvidar mi visita a Murcia con una novela diferente que se titula La maldición de Charles Dickens, una novela de misterio, de espiritismo y de asesinatos, y que aún no se ha publicado. Simplemente me acaban de comunicar hace unas horas esto. Por tanto, esta va a ser una visita inolvidable a Murcia y también espero que la charla, esta en concreto, les guste a ustedes. Voy a hablar de los fantasmas de Bécquer, que es mi anterior novela, pero voy a hablar de Bécquer desde un punto de vista esotérico, desde un punto de vista diferente al que probablemente ustedes conocen. Luego les hablaré un poco de la novela, pero básicamente voy a hablar inicialmente de Bécquer. La muerte sorprendió a Gustavo Adolfo Bécquer en el número 7, hoy número 25 de la calle Claudio Coello de Madrid. Hay una placa que indica esa circunstancia. Era entonces en el piso tercero derecha donde vivía el poeta y donde la muerte, como dije, les sorprendió. Falleció a las 10:40 de la mañana del día 22 de diciembre de 1870. Era un día de cielo gris. Minutos después se produjo un eclipse parcial de sol. Bécquer tenía tan solo 34 años. En el momento de su fallecimiento lo acompañaba su mujer, Casta Esteban, sus hijos, dos amigos, Rodríguez Correa y Augusto Ferrán. Dicen que las últimas palabras que pronunció fue: todo es mortal. Sus rimas, las famosas rimas que creéis conocer, porque de eso va la novela, que creéis conocer, aún no se habían publicado. Se publicaron un año después de su fallecimiento. A Bécquer lo enterraron el 23 de diciembre, al día siguiente de su muerte, en el nicho 470 de la Sacramental de San Lorenzo de Madrid, en el Patio de Cristo. Allí permaneció hasta el 9 de abril de 1913, en que lo trasladaron a Sevilla, la ciudad donde había nacido. Su cuerpo llegó a Sevilla a las 9:40 de un día frío y lluvioso. Una multitud lo acompañó hasta la cripta de la universidad. Hoy, los restos de Bécquer, junto con los de su hermano Valeriano, reposan en el Panteón de los Sevillanos Ilustres. En esta tumba, al pie de las cuales, de las tumbas de Valeriano y de Gustavo, especialmente la de Gustavo, los amantes, los novios, las novias, los estudiantes, como si se tratara de un santón, acostumbran a dejar cartas pidiendo que sus exámenes sean aprobados o que sus amores vayan a buen puerto. Este es un guiño que después utilizo yo en la novela. Pero ustedes dirán, ¿y este de qué nos está hablando exactamente o de qué quiere exactamente hablarnos? ¿Qué tiene que ver esto con el Bécquer esotérico? Denme unos minutos. Se afirmó que murió de tuberculosis. Ese es uno de los brochazos del retrato bohemio que creemos tener y conocer de Bécquer. Pero los especialistas actualmente estiman que probablemente murió de... Lo siento por las señoras, voy a empezar a destruir el retrato modélico de Bécquer que tenéis todas. Murió de sífilis por su frecuente
presencia en los prostíbulos de la calle Ceres, en Madrid, cerca de la Gran Vía actual. En la rima 85 nos lo dice, sin decírnoslo: una mujer me ha envenenado el alma y una mujer me ha envenenado el cuerpo. Me cuesta saber qué cosas he soñado y cuáles me han sucedido. Mis afectos se reparten entre fantasmas de la imaginación y personajes reales. Escribe en la introducción sinfónica: sueños, fantasmas, imaginación, realidad. En el mundo del esoterismo se plantea la existencia de una triple naturaleza en el hombre: alma, espíritu, cuerpo. Esa misma convicción tenía Becker. Hay un mundo intermedio en el que habitan los espíritus, un mundo al que Becker acostumbra a visitar y que considera tan real como el del plano físico. Yo no sé si ese mundo de visiones vive fuera o va dentro de nosotros, pero sé que conozco a gente a quienes no conozco. Escribía en la rima 75. Un mundo paralelo al que viaja en espíritu y del que algunos, como él, a su regreso recuerdan cosas. Recuerdan, por ejemplo, a mujeres o a ojos de mujeres. Yo sé que he visto unos ojos como los que he pintado en esta leyenda. No sé si en sueños, pero los he visto. De manera que, ¿quién es Becker? ¿Es Becker el bohemio que retrató su hermano Valeriano y que después popularizaron los antiguos billetes de 100 pesetas? ¿O el verdadero Becker es este, el que se fotografiaba en los años 60 en Madrid vestido como realmente era? Un burgués de levita y chistera. Becker nació Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, su verdadero nombre. Nació en la calle Baraja de Sevilla, el número 28, esta calle que todavía se conserva y donde hay una placa que recuerda el nacimiento de Gustavo Adolfo Becker. Nació el 17 de febrero de 1836. Era hijo de José Domínguez Becker y de Joaquina Bastida de Vargas. Becker, he dicho Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. ¿Dónde está el apellido Becker?, preguntarán ustedes. Era uno de los apellidos de Becker. Becker, un apellido de origen flamenco, origen alemán, que admite distintas ortografías. En la partida de bautismo de Becker está escrito con V y sin la C previa a la Q. Boris Becker, lo conocerán ustedes, el famoso tenista alemán. Es un apellido alemán. Cuando han visto la portada de mi novela, hay una gorra de un soldado nazi, de un oficial nazi. Luego les explicaré qué pintan los nazis en esta trama. Pero probablemente un oficial de las SS podría verse seducido por un manuscrito firmado por alguien llamado Gustav Adolf Becker. Luego les explicaré más. 8 hijos tuvieron los que ven aquí, todos varones. Becker tuvo una gran relación siempre, durante toda su vida, con uno de ellos, con Valeriano. Su padre, el padre de Becker, fue pintor, tenía un nivel de vida ciertamente holgado, podía permitirse en aquella época un carro y un caballo, pero Becker queda huérfano primero de padre y después de madre, con 5 y con 11 años, y tiene que ir a vivir con 2 tías suyas, María y Amparo, en la Alameda de Hércules, en el número 13. También tuvo una gran influencia su madrina, Manuela Moneay, que era una farmacéutica, tenía una nutrida biblioteca donde Becker comenzó a conocer a Dumas, a Espronceda y a otros autores que después serían influencia importante en su obra. Estudió pintura y desde el principio empezó a mostrar una cierta predilección por el mundo gótico, por esqueletos en movimiento, por ruinas góticas, por cementerios, todo muy mortuorio. También tuvo en Sevilla, bueno, este es su hermano, Valeriano, con el que tuvo, como he dicho, una estrecha amistad. En 1854 tuvo su primer amor, la primera novia de Becker en Sevilla, Julia Cabrero Rodríguez, que nunca se casó, ella nunca se casó. Y no se conservan, desgraciadamente, ninguna carta, que seguro que las hubo, entre ambos. Pero Becker, con 18 años, este pimpollito Becker, marchó a Madrid con el propósito de de vivir de la poesía, ¿no? La palabra esoterismo designa una doctrina y métodos que sobrepasan las capacidades del común de los hombres. Es una doctrina que se dispensa de maestro a discípulo y que únicamente se conoce en determinados círculos.
El esoterismo no se sitúa frente ni al lado de ninguna religión, sino por encima de ellas. ¿Por qué? Porque al contrario que las religiones, que son conocimientos revelados, el esoterismo es parte de una tradición con T mayúscula que enraiza en lo más profundo de la historia de la humanidad y que contiene la verdad total y absoluta. No se debe confundir esoterismo con ocultismo. El esoterismo engloba el ocultismo. El ocultismo es el conjunto de ciencias que estudian los misterios no atendidos por las ciencias positivas. En el esoterismo hay un componente doctrinal, mientras que en el ocultismo es una vía de conocimiento más práctica. Bien, pues hay muchos autores, si alguno sigue mis obras, y si no lo han hecho hasta ahora, estoy seguro que después de esta charla va a ser terrible, el número de lectores va a incrementarse una barbaridad. Si me siguen, yo he escrito una novela que se titula La tumba de Verne. En La tumba de Verne hago referencia al Verne esotérico, lo mismo que hago referencia en esta al Becker esotérico. Pues hay muchos autores, escritores, en el caso de Becker, por ejemplo, su pertenencia a la Sociedad de la Niebla, que han pertenecido a sociedades herméticas, a sociedades donde se dispensaban esos conocimientos esotéricos. ¿Pudo haber ocurrido lo mismo con Becker? Me gustan las ideas peregrinas que resbalan por las inteligencias de los hombres positivistas, escribe Becker en La mujer de piedra. Y en Cartas desde mi celda critica a ese siglo suyo, el XIX, al que califica de positivista y burgués, pero al mismo tiempo el propio Becker era también un vulgar burgués o un burgués vulgar, depende de cómo se le mire. Becker, lo mismo que los esoteristas, creen que existen lugares de poder. Lugares donde es el hombre, ciertamente entrenado, con capacidad, el hombre es capaz de captar energías especiales que favorecen la apertura de un canal mediante el cual pues, la intuición y la contemplación se disparan. Eso lo cree el esoterismo y al parecer lo creía Becker. Todas las citas que voy a ir dando son reales, no me invento ninguna, para soportar de una manera sólida la construcción de este nuevo Becker que estoy tratando de transmitiros, si me permitís el tuteo. En La Jorca de Oro, una de sus leyendas, habla de una bóveda colosal y magnífica bajo la que se guarece y vive con la vida que le ha prestado el genio toda una creación de seres imaginarios y reales. Creen los esoteristas que cuando el compañero constructor, al que voy a hacer referencia después, todos aquellos que sostenían ese conocimiento secreto y lo trasladaron a las catedrales góticas fundamentalmente, trabajaban la piedra, trasladaban a la piedra sus conocimientos y de algún modo su energía, su magia. La piedra estaría viva. Bien, eso es lo que ellos creen y al parecer también lo creía Becker, porque en la rima 76 habla de una estatua de mujer que cree que puede cobrar vida. En la leyenda del beso, una estatua cobra vida igualmente. Y en La mujer de piedra escribe: el artista, que es casi un dios, da a su obra un soplo de vida que no logra hacer que ande y se mueva, pero le infunde una vida incomprensible y extraña. Esta imagen que veis es de la famosa capilla Rosslyn en Escocia. Entre los siglos XII y XIII se comenzaron a construir en Europa multitud de catedrales góticas. Brotaban de una manera mágica prácticamente. Solo en Francia se precisaron millones de toneladas de piedra y manos expertas para trabajarlas. Albañiles, vidrieros, escultores, gente hábil con los cinceles, los tallantes, las gravinas, los compases, los trinchantes, las escuadras. Aparecieron así los compañeros constructores. La leyenda decía que su conocimiento derivaba del maestro Hiram Abiz, constructor del templo de Salomón, según el mito, según la leyenda. Y les dieron en llamar hijos de Salomón. ¿De dónde venía esta gente que brotó súbitamente como las catedrales? Y lo mejor, ¿a dónde fueron a parar justamente en el momento en que se extingue la orden del Temple? He hablado de masones, constructores y la predilección que Becker tiene por estos temas que nos da que pensar.
En la historia de los templos de España, escribe, el Renacimiento destronó a un tiempo dos géneros, el ojival y el arábigo, representantes genuinos, escribe Becker, el uno de la religión cristiana y el otro de la religión islamista. Becker era un entusiasta del medievo, lo mismo que otros esoteristas muy conocidos, René Guénon o el misterioso y enigmático Fulcanelli. Fulcanelli, autor de dos libros, en 1931, El misterio de las catedrales y Las moradas filosofales, que son claves para entender las catedrales góticas o interpretarlas desde el punto de vista hermético, a la luz de la alquimia, básicamente. Nunca se supo la identidad de Fulcanelli y sigue siendo también un enigma de dónde procedían sus conocimientos. Pero el caso es que Becker parece enlazar con esas ideas y creer firmemente en ellas. Becker, como Fulcanelli, creía que las catedrales eran un libro de piedra. En Caso ablativo, una de las obras suyas, Becker habla de simbólicas figuras, de jeroglíficos misteriosos de arte cristiano que aún no han podido descifrarse. Y escribe, por ejemplo, en La mujer de piedra, es muy común encontrar, leo literalmente, en las portadas de las catedrales, en los capiteles de los claustros y en las entreojivas de las urnas de los sepulcros góticos, multitud de figuras extrañas y que, no obstante, se refieren a personajes reales, indescifrable simbolismo de escultores que en aquella época escribían como lo habían hecho los egipcios en obeliscos, sátiras, tradiciones, páginas personales, caricaturas o fórmulas cabalísticas o de alquimia o de adivinación. Cita literal. Por tanto, tenemos a un Becker desconocido. Olvídense del poeta lánguido, del tipo enamoradizo que escribía empalagosos versos dedicados a unas chicas de las que después les diré algo. Estamos ante un tipo que básicamente fue y ante todo un periodista. Becker fue periodista antes que nada. También fue poeta, pero fue periodista, de eso vivió y ahora les contaré cómo. Y sobre todo un hombre que parece conocer muy bien todos estos tipos de historias, de secretos, de tradiciones. Una de las grandes disputas dentro de la historia del arte es si el gótico surgió de la nada o si el gótico es una evolución del románico. La ortodoxia nos dirá que es una evolución del románico y la heterodoxia nos dice que no, que es un arte nuevo que guarda relación con algún conocimiento que tiene que ver con un número sagrado. Yo me apunto a esta última teoría. Y Becker parece que también, porque en Caso ablativo, esta obra que he citado varias veces, se burla precisamente de aquellos que sostienen que las catedrales fueron una evolución del románico. Los esoteristas recuerdan que uno de los grandes problemas de la construcción de las catedrales fue su financiación. Cómo de pronto pudieron financiarse tantas catedrales en Europa, en la Europa occidental, que requerían millones de toneladas de piedra, que requerían mano de obra especializada, que como he dicho no sé de dónde surgió y tampoco sé a dónde fue a parar. Y una de las propuestas que existen para explicar la financiación guarda relación con la Orden del Temple. Sostienen que los templarios fueron quienes impulsaron la construcción de estas catedrales por una serie de razones que, bueno, yo podría dar una propuesta, pero excedería a la pretensión de esta charla. En cualquiera de los casos fueron los que impulsaron la construcción de las catedrales, dice esa teoría. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron porque habían llegado, según esa propuesta, a América antes que Colón, donde obtuvieron, prosigo narrando la propuesta, obtuvieron plata, fundamentalmente mineral de plata, con el que se financiarían, según esa teoría, la construcción de las catedrales. Y este puerto, el puerto de La Rochelle, en la vertiente occidental francesa, en la costa atlántica, sería clave para explicar eso. Uno podría preguntarse por qué la Orden del Temple, cuya casa madre estaba en Jerusalén, bueno, en la Palestina actual, en Tierra Santa, si la casa madre estaba allí y si el tráfico comercial básicamente se desarrollaba en el Mediterráneo, tenía su puerto más importante en la fachada atlántica. Estamos hablando de los siglos XII, XIII, comienzos del XIV. No se había descubierto América. ¿Cuál es la explicación de que hayan bastantes encomiendas templarias custodiando ese puerto de La Rochelle?
Y la explicación que dan es la que os digo, porque de allí llegaban los barcos que traían la plata que financiaron las catedrales góticas. ¿Y esto qué tiene que ver con Becker? En caso hablativo habla Becker de los astrólogos, de los alquimistas y de los monjes y guerreros, justamente los personajes a los que parece conocer muy bien y que son los grandes protagonistas de algunas de sus más conocidas leyendas. En la historia de los templos de España, Becker elogia a la Orden del Temple. Se mantuvieron, dice, prestando eminentes servicios en su defensa contra los moros hasta 1312, época en que se extinguió esta poderosa hermandad a consecuencia de sangrientas catástrofes que en Francia puso fin en un patíbulo a la vida de sus jefes y hermanos. Pero es que hay más. Becker no solo parece conocer la historia, sino los secretos del Temple, los hace protagonista de una de sus leyendas más populares, el Monte de las Ánimas, ambientada en Soria. Bueno, antes nos he explicado que esto es San Saturio, en Soria, otro lugar templario que también es otro de los lugares donde Becker ambienta algunas de sus leyendas, o los restos del monasterio de San Polo, que es ese trocito de edificio que ven ustedes al otro lado del río Duero. De manera que Becker ama el medievo, sostiene que las catedrales góticas no son una evolución del románico. Parece decantarse por la propuesta de que los templarios eran conocedores de algo más de lo que la historia oficial propone, y les hace protagonista de muchas de sus leyendas. ¿Qué más podemos encontrar en las obras de Becker que nos haga pensar en un conocimiento sobre esoterismo y sobre espiritismo, de lo que aún no he hablado? Diré antes dos pinceladas sobre cómo fue la vida de Gustavo Adolfo Becker cuando ese jovencito que antes os enseñé llegó a Madrid. Las pasó moradas. No tenía mucho dinero y sobrevivió a duras penas. Contrajo una enfermedad que a punto estuvo de llevarlo a la muerte, pero finalmente pudo sobrevivir. Y sobrevivió gracias a este hombre que veis en la fotografía. Luis González Bravo llegó a ser presidente del gobierno en España y fue el gran valedor de Becker. Era el hombre que representaba la facción más conservadora, más a la derecha de los gobiernos conservadores del siglo XIX. Y Becker fue un estómago agradecido. Becker escribió en prensa al dictado de lo que le proponían las corrientes más conservadoras de la época, en concreto Luis González Bravo. Y Luis González Bravo fue masón. Eso está probado y lo saben todos aquellos que hayan estudiado su vida y su obra. La pregunta es, ¿también lo fue Becker? ¿De ahí procedían los conocimientos de Becker? No se puede responder que sí, ni tampoco que no. En las cartas de Demicelda, son cartas que escribió Becker mientras estuvo en este monasterio, en el monasterio de Veruela, a los pies del Moncayo, en Soria, donde se recluía para tratar de curar esa enfermedad crónica que algunos, como he dicho antes, pues llamaban tuberculosis y que ahora se llama, por los especialistas, sífilis. Escribía: por aquella gran puerta del templo, llena de símbolos incomprensibles y de esculturas extrañas, en cuyos sillares han dejado impresos los artífices de la Edad Media los signos de su masónica hermandad. Como he dicho, hay algunos autores, Manuel García Viñó, por ejemplo, un profesor universitario que ha estudiado la vida de Becker, que se han planteado si Becker realmente fue o no fue masón. No lo sé y tampoco tiene mayor importancia. Lo que sí os puedo decir, y con esto enlazo con lo que decía al comienzo de la charla, cuando Becker muere, sus famosas rimas no se han publicado. Becker, como he dicho, le debía mucho a Luis González Bravo, hasta el extremo de que recogió todas sus rimas, se las entregó a Luis González Bravo para que Luis González Bravo escribiera un prólogo y poder publicarlas, con tan mala fortuna que en 1868, cuando Becker le entrega las rimas a Luis González Bravo, estalla la Revolución Liberal, la que llamaron gloriosa, y la casa de Luis González Bravo es asaltada y las rimas de Becker desaparecen para siempre. ¿Cuánto valdrían el manuscrito original de las rimas de Becker hoy en día? ¿Habría alguien capaz de matar por él? De eso va mi novela. Las rimas que habéis estudiado no son las originales. Se perdieron. Se quemaron, las quemaron, aventadas, lo que queráis.
Las rimas que hemos conocido se escriben después. Se escriben en esta casa, donde estamos el guapo y el feo. El guapo es evidentemente Duende, que es mi perro. No, es mi amigo, es mi todo. Y se escribieron en esta casa. Bécquer, cuando cae el gobierno conservador, pierde su posición de censor de novela. Trabajaba como censor de novela, un puesto para el que no tenía titulación, porque se requería ser titulado superior y Bécquer no tenía esa titulación. Le pusieron a dedo y Bécquer perdió su puesto y se recluyó en Toledo junto con su hermano Valeriano en esta calle, en el número 8 de la calle San Ildefonso de Toledo. Ese árbol que veis al fondo, un poquito, es un laurel que plantó Bécquer y que todavía hoy está allí. Y en esta calle, en esta casa, Bécquer, que vivió, como dice la placa, entre octubre del 68 y diciembre del 69, reconstruye de memoria las rimas que pudo recordar de las que se habían perdido. Nunca sabremos si las que conocemos, son todas las que Bécquer había escrito originariamente. Y lo que es peor, ni siquiera sabemos que las que él pudo... bueno, ahora os cuento esto. Sí, os vais a reír. Espera. Si las que conocemos y se publicaron son las que él reconstruyó, porque se publicaron un año después de su muerte, como ahora explicaré, y lo hicieron sus amigos. Es posible que algunas rimas se perdieran para siempre y es posible que algunas rimas que él pudo escribir no se publicaran. Y yo coqueteo con la idea en la novela de que Bécquer pudo haber escrito alguna rima abiertamente espiritista. Hay algunas que lo son, ahora os las comentaré. Lo que sí quería deciros es que Bécquer, para volver a Madrid, para volver a ganarse el favor ahora de los liberales, cambia de chaqueta y pasa a ser de conservador a liberal, para lo cual él y su hermano Valeriano escriben y publican Los Borbones en pelota, criticando a la monarquía. No solo lo publican, sino que además lo pintan de una manera muy explícita. Esto es obra de Valeriano y de Gustavo. Lo siento, pero este es el personaje real y el otro es el mito. Afortunadamente ha sobrevivido el mito, pero la realidad es esta. Bécquer consigue, de este modo, que los liberales le acepten en sus filas y le nombren director de La Ilustración, un periódico que se llamaba La Ilustración de Madrid. Pero yo no juzgo a Bécquer por esto, le juzgo por sus conocimientos y por su obra. Sería tan tonto como juzgar a Mick Jagger por todas las borracheras que ha cogido, o lo que hay que juzgarle es por su obra. No juzgamos a Mozart por su estúpida conducta cotidiana, sino por su genio extraordinario. Y aquí estamos hablando del genio, no del hombre. Porque no sabemos si realmente el retrato real fue este que es ficticio. Esto lo hizo su hermano Valeriano y sin embargo es el que ha sobrevivido, o el retrato real es este, las fotografías en las que Bécquer aparece como lo que realmente fue, un hombre de orden, un hombre conservador, de levita y chistera, que ejerció de censor de novela. Y hasta hay un expediente X a propósito de eso, porque cuando deja el cargo, los expedientes que Bécquer ha instruido como censor, desaparecen misteriosamente para seguir de esa manera adornando esa figura bohemia que todos conocemos. No sabemos si es el Bécquer que se enamora como un becerro de dos hermanas a la vez, Julia y Josefina, y a las que presuntamente dedicó las rimas. Julia y Josefina Espí eran hijas de un músico notable. Julia siempre lo rechazó, decía que era un hombre sucio, pero él es a ellas a las que probablemente pudo dedicar aquello de tu pupila es azul. Y pues ya veis, la realidad es así. No sabemos, como digo, si el Bécquer real es el bohemio o es el censor de novela, si es el enamoradizo o es el hombre que frecuentaba los prostíbulos de la calle Ceres, si es el católico conservador o si por el contrario es el tipo que habla de la noche, que la noche es el día para los espíritus en la corza blanca, que dice que cuando la materia duerme el espíritu vuela, que despertar es morir, como dice en la rima 69.
El tipo que habla claramente del viaje astral. ¿Será verdad que cuando toca el sueño con sus dedos de rosa nuestros ojos de la cárcel que habita, huye el espíritu en vuelo presuroso? Escribe en la rima 75. O en el caudillo de las manos rojas, hay momentos en que el alma se desabrocha como un vaso, se desborda como un vaso de mirra que ya no basta para contener el perfume. El espíritu se desata de la materia y huye. Este es el que nos interesa, el que nos ha traído aquí hoy. El tipo que en la leyenda Las Tres Fechas dice: yo conocía a aquella mujer, no la había visto nunca, pero la conocía de haberla contemplado en sueños, a ese mundo al que él iba a parar de vez en cuando. Era uno de esos seres, sigue escribiendo, que adivina el alma, o lo recuerda acaso de un mundo mejor, del que al descender a este, algunos pierden toda memoria. Esta plaza toledana es donde se desarrolla la leyenda, una parte de la leyenda Tres Fechas. O el tipo que cree que es posible que a través de la música podamos comunicarnos con los espíritus, como en Maese Pérez el organista. El hombre que cree que la música, como digo, puede vehiculizar ese tipo de comunicación, como en el Miserere, una leyenda donde cada Jueves Santo los espectros de unos monjes se dan cita para concluir una partitura inconclusa de un Miserere. ¿Y por qué iba a creer Becker en el espiritismo y iba a ser un convencido de esa creencia? Pues no sería nada de extraño, porque entre 1850 y 1860 habían llegado a España, como al resto de Europa, las primeras noticias de los intentos de comunicación con espíritus de las hermanas Fox en Estados Unidos, y este hombre, Allan Kardec, había sistematizado todas esas ideas en el libro de los espíritus. Era muy frecuente que entre los burgueses de la época, entre las profesiones liberales, se dieran cita en determinadas tertulias y veladas mediums como Amalia Domingo Soler, la medium más importante probablemente de nuestra historia, al menos en el siglo XIX, y yo no sé ahora porque no estoy en ese mundillo muy enterado, pero sin duda esta persona fue extraordinaria. Amalia Domingo Soler había nacido en Sevilla como Becker, un año antes que Becker, era periodista como Becker, marchó a Madrid como Becker. Las posibilidades de que Becker conociera a Amalia Domingo Soler, o al menos sus facultades, son muy elevadas. Si tenemos en cuenta que Becker era un hombre culto, que estaba en el mundo que le rodeaba, y ese mundo que le rodeaba, como he dicho, estaba impregnado, salpicado de ideas de estas características, y había escritores que coqueteaban con el esoterismo, como he mencionado, antes he citado a Julio Verne, pero podía citar a otros, como Alejandro Dumas padre, como Charles Dickens, ya que hoy he dicho que he ganado un premio con la novela La maldición de Charles Dickens, otro que creía a pies juntillas en el espiritismo. Es muy probable que Becker también lo hiciera. Además, en España, personas como Anastasio García López, un ilustre médico de la época, había puesto en marcha la Sociedad Espiritista, Fraternidad Universal, y un periódico, El Criterio Espiritista. Por tanto, ¿por qué no creer que Becker conocía todo esto y que lo trasladó, como se ve en las citas que he mencionado, a sus propias obras? Días antes de su muerte, muy pocos días antes de su muerte, Becker visitó a un amigo suyo, Narciso Campillo, y Narciso le preguntó: ¿cómo estás, Gustavo? Y él dijo: estoy preparando la maleta, dentro de unos días me muero. En efecto, aquella profecía se cumplió, con lo cual parecía adornarse todavía más de un halo de misterio la figura, la vida y la muerte de Gustavo Adolfo Becker. Además, hizo algo que también hizo Charles Dickens y también hizo Julio Verne, y han hecho otros personajes no tan conocidos que pertenecen o han pertenecido a sociedades de esas características, que fue quemar, antes de su muerte, gran parte de su documentación personal. Había cartas de amor, él decía que las quemó para que quedara a salvo el honor de aquellas mujeres, pero quemó otras cosas cuya naturaleza última desconocemos. ¿Hubiera sido capaz Becker, que tan apegado estaba a su hermano Valeriano, de escribir una rima abiertamente espiritista para convocar el espíritu de su propio hermano, que muere 3 meses tan solo antes que él? Esa es la pregunta del $1.000.000. No podríamos responder que sí si habláramos de un ensayo histórico, pero en una novela sí.
En una novela podemos estirar la ficción, y es lo que yo hago en Los fantasmas de Bécquer. La dependencia emocional de Bécquer respecto a Valeriano fue tremenda, y el impacto emocional que provocó en él la muerte de Valeriano fue brutal. Tan solo sobrevivió, como os he dicho, 3 meses. El becquerista, el estudioso de Bécquer, Dionisio Gamayo Fierro, tuvo en sus manos una invitación de un círculo espiritista de La Habana, a donde emigraron los hijos del poeta. En esa invitación se decía que en la correspondencia se iba a convocar al espíritu de Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, lo cierto es que el retrato oficial de Bécquer es diferente al que yo os he propuesto, pero el que yo os he propuesto es el real. El libro de los gorriones, es el conjunto de poemas que Bécquer consigue recordar en Toledo y que es el que conocéis. El libro de los gorriones tiene gracia al título porque entre los iniciados el código de comunicación ha solido ser llamado el lenguaje de los pájaros. Y se publican esas rimas un año después de la muerte de Bécquer. Se publican gracias al esfuerzo de varios amigos suyos, entre ellos este hombre, Luis Casado de la Lisal, un pintor. Se reúnen al año siguiente de la muerte y publican las 79 rimas que conocemos y 2 obras en prosa, Introducción Sinfónica y La Mujer de Piedra. Ponen 1000 reales cada uno, pero no sabremos nunca, salvo que se lo preguntemos, y está difícil porque todos están muertos, si publicaron todas las rimas o también podaron algunas de ellas para seguir confeccionando el retrato del Bécquer bohemio y no de ese otro que yo os he ido perfilando a lo largo de los minutos que llevo hablando y que me permitió escribir Los fantasmas de Bécquer. ¿Os he aburrido profundamente? No. ¿Qué vais a decir? Con lo que habéis pagado. Me quedan 10 minutos, menos. No necesito más para hablaros de Los fantasmas de Bécquer. Un repaso muy rápido a lo que realmente podéis encontrar en la novela, que sé que vais a comprar de inmediato. Lo primero que vais a hacer aquí, una vez que salgáis, es ir corriendo a la librería a comprar Los fantasmas de Bécquer, de este aclamado autor. Los fantasmas de Bécquer es una historia que se desarrolla en 2 épocas diferentes. Comienza una de esas historias aquí, horas antes del desembarco de Normandía, 5 de junio de 1944. En la batería de Merville, una batería nazi, que existe obviamente porque allí he estado yo y la foto la he hecho yo. Y, como he dicho, la novela arranca aquí, justo un poquito antes de que comience el bombardeo del desembarco de Normandía. Pasearéis, si leéis las páginas, por ella, entraréis dentro de las casamatas, como yo hice, y yo me encontré con una fotografía, una recreación de un oficial de las SS que convertí en uno de los protagonistas de mi novela, Bastian Weigel. Es un personaje de ficción, pero yo me lo imaginé a partir de esta foto. De ahí la gorra de las SS, que ahora explicaré el por qué está en la portada de la novela. Pero también encontraréis a personajes que sí que fueron reales, como el teniente Raymond Steiner, que era el teniente que estaba al mando de esa posición nazi, o el sargento Buscot, que es este hombre que está aquí. Aparece en la novela y fueron reales. Como fue real la visita del mariscal Erwin Rommel para potenciar las líneas de defensa de esa batería unos meses antes del desembarco de Normandía. Como lo fue el hecho de que en 1940, el 22 de octubre, visitara España el Reichsführer Heinrich Himmler para preparar la entrevista que Franco iba a sostener con Hitler en Hendaya, pero también tenía otros propósitos. Como veis, lo acompañaba una nutrida delegación de las SS. Bueno, el del abrigo negro es el cuñadísimo, Ramón Serrano Súñer, pero los de detrás son oficiales de las SS. Y en mi novela, mi nazi, Bastian Weigel, acompaña a Heinrich Himmler, porque Himmler tenía otros propósitos, además de preparar esa entrevista. Por eso viajó a Barcelona, aquí lo vemos llegando al Prat, para buscar pistas que lo condujeran a obtener, si era posible, el Santo Grial, pero también viajó a Toledo antes de ir a Barcelona, en busca de pistas que lo condujeran a encontrar, si era posible, la mesa de Salomón. Esto es real, ¿eh?
O sea, lo que estoy diciendo es absolutamente real. Solo que yo ficciono algunas cosas. Durante la visita a Toledo pasan una serie de cosas ciertamente curiosas que protagoniza mi nazi y de un modo accidental encuentra el manuscrito original de las rimas de Bécquer, que no tiene precio, no tendría precio si existiera. Y a partir de ahí empieza una historia de aventuras por la que hay vivos y hay muertos que transitan, y los muertos ya no tienen esa facultad, los vivos matan a otros para obtener ese valioso documento, vamos a llamarlo así, que serían las rimas. Oiréis hablar de la Agne Nerve, un instituto nazi que persiguió. Las historias de Indiana Jones y la mesa del Arca de la Alianza y el Grial son reales. Es decir, el Agne Nerve, entre otras cosas, tenía una sección dedicada a la búsqueda de objetos arqueológicos y de objetos de obras de arte, entre ellas manuscritos valiosos. Conoceréis a personajes como Rudolf Bottendorf o Karl Maria Billigud, por ejemplo, que eran unos de los magos de cabecera de Hitler. Los nazis se hospedaron en el Hotel Ritz de Madrid. Conoceréis a Eberhard von Stocher, el tipo de la casaca oscura, que era el embajador nazi en Madrid. Son personajes reales que existieron y que aparecen en mi novela, como lo fue Hans Lazar, el jefe de la propaganda nazi en Madrid, que fue un esquilmador de obras de arte de primera división. Buscaban obras de arte sin desmayo. Os parecerá escuchar los sonidos de los bombardeos durante el desembarco y conoceréis a estos valientes. Estos fueron los primeros hombres que saltaron aquella noche, horas antes de que comenzara el desembarco de Normandía. Eran miembros del 9º Batallón del Regimiento de Paracaidistas de la 3ª Brigada de la 6ª División Aerotransportada Británica. Tenían la misión de tomar aquella batería porque temían que los cañones de los nazis alcanzaran las playas e impidieran el desembarco de los aliados. Saltaron unas horas antes. Imaginaos el terror de aquellos chicos de 18, 20 años que saltaron al vacío en una noche terrible de viento, de tormenta, todo salió mal, con un saco de 60 kilos atado al tobillo en el que llevaban el material, el arma, munición y otros útiles. Tenían que soltarse ese saco antes de caer a tierra. Muchos de ellos no lo lograron. Y Rommel había diseñado una serie de lagunas artificiales para proteger aquella posición y muchos de ellos se ahogaron allí. 200 británicos jamás fueron encontrados y eso en una novela da mucho juego. Aquí estoy yo con el con la estatua del teniente Terence Ordway, que fue el tipo que, a pesar de que perdió prácticamente todos sus hombres, tomó aquella posición nazi. Murieron muchísimas personas, tanto alemanes como británicos, para nada, porque resultaba que aquellos cañones no hubieran alcanzado jamás las playas porque no tenían la capacidad suficiente para hacerlo. Y la segunda historia paralela que se desarrolla en el presente junto con la que se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial comienza en Mont-Saint-Michel. Conoceréis a Julie Céline, la anciana, es ficción, más mayor de Mont-Saint-Michel, y a su nieta Helen. Pasearéis por las calles de Mont-Saint-Michel y conoceréis el secreto de esa familia que enlaza con Bécquer y con la Segunda Guerra Mundial. Es un paseo muy bonito. El de Mont-Saint-Michel, sí, claro, pero el de mi novela es muy bueno. Iréis a parar a la Torre Norte de Mont-Saint-Michel, donde pasan cosas ciertamente notables en la novela, que es esta torre. Y los que son lectores míos ahora observarán que esta novela cierra un círculo que comencé con Las violetas del Círculo Sherlock, porque aparece un personaje que es un bibliotecario que vive en la ciudad donde se desarrollaron los acontecimientos de esta novela, donde un copycat que imitaba los crímenes de Jack el Destripador asesina a una serie de prostitutas en nuestro siglo. El segundo punto de ese círculo se cierra con la tumba de Verne, donde un personaje que yo he creado, que veréis en esta novela, en la tumba de Verne, que leeréis en los fantasmas de Bécquer y que encontraréis en la futura, casi inmediata,
La maldición de Charles Dickens, y que se llama Miguel Capellán, un periodista que se dedica al mundo del misterio y que es un perfecto miserable, pero todo le sale bien, y es mi héroe, un tipo realmente odioso, pero que todo le sale bien, tiene mucha suerte. Pues aparece en esta novela. Iréis a parar a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, por cuyo acceso se llega al Panteón de Sevillanos Ilustres, donde está la tumba de Bécquer, que os enseñé antes, con los papelitos. Pasearéis por las calles de Madrid, donde Bécquer vivió, como la calle de los libreros en Madrid, donde uno de los personajes tiene una librería. Naturalmente tendréis que pasear por Toledo, la Toledo de Bécquer, y regresaréis finalmente a Mont Saint-Michel, no sin antes hacer un alto en el cementerio de Omaha Beach, donde no llegué a tiempo para salvar al soldado Ryan, pero sí para inventarme parte de esta historia. Digo del soldado Ryan porque la película de Steven Spielberg se desarrolla, en cierto modo, en gran medida en la playa de Omaha. Pero también iréis a ver el cementerio de Ranville, donde están enterrados muchos de esos británicos que yo antes mencioné. Y al final os quedaréis tan solos como yo, con Bécquer y con la historia, que os llevará, por último, al cementerio de Mont Saint-Michel, si tenéis aliento suficiente para llegar a las últimas páginas. Esta fue una novela muy especial, porque por vez primera yo la comencé a imaginar hace 4 años, y hace unos meses, por vez primera me sucedía esto. Podía llevar a mi hijo a ver el lugar donde nació, 4 años después. Muchas gracias. Gracias, Mariano Fernández Urresti, por esa magnífica ponencia. Yo creo que nos han motivado diversas preguntas que seguro que están ahí latentes. Algunas podremos corresponder. Yo creo que 5 minutos. Intento localizar la figura de Fernando, pero se ve que ha salido a hacer alguna gestión. En todo caso, insisto, tenemos 4 o 5 minutos para alguna pregunta que quieran formular sobre esta u otras cuestiones, aprovechando que está aquí el ponente. Gracias. Tenemos una preguntita. No, yo no he dicho eso. No me mira a mí, mira No he dicho eso. He dicho que Bécquer escribió un conjunto de poemas, unas rimas originales. Esas rimas se las entregó a Luis González Bravo, presidente entonces del gobierno en España, para que hiciera un prólogo. Con tan mala suerte de que el original desapareció, porque asaltaron los revolucionarios la casa del político. Bécquer, después, de memoria y en base a algunas notas sueltas, reconstruye las que pudo recordar. Nunca sabremos si fueron todas las originales, pero las que conocemos sí que las escribió Bécquer. No he dicho que no. Lo que he dicho es que... La pregunta es si estaban todas. No. Y en esos términos, porque o sí, la memoria... no lo sabemos. Pero como esta es una novela, y la novela es una ficción, para que haya unas reglas del juego entre el lector y el autor, yo me permito la licencia de dudar de que fuera así, y es muy divertido, ya verás. Sí, las preguntas... Sí, déjame que diga una cosa, porque si no... Tengo que decir algo de las mujeres de Bécquer antes de irme, ¿no? Porque ya que os he desmontado el retrato original, he mencionado a 2 mujeres a las que probablemente pudo haber dedicado parte de sus rimas, ¿no? Tu pupila es azul y cuando ríes, podría habérsela dedicado a Julia Spin. Podría habérsela dedicado a Julia Spin. Despierta, tiemblo al mirarte, podría habérsela dedicado a Josefina Spin. Pero paralelamente, que Bécquer escribía esas rimas y cortejaba a estas 2 hermanas, visitaba la consulta de un doctor, Francisco Esteban, especialista en enfermedades venéreas, donde, curiosamente, conoció a la que realmente sería su mujer, Casta Esteban. Es irónico que... no era por lo del nombre. Sí, es que además eso tiene su gracia, porque Bécquer tuvo 3 hijos. Bueno, Bécquer tuvo 2 y Casta tuvo 3.
El tercero, que Becker concedió su apellido, pues fue producto de una relación extramatrimonial de casta con un vecino de Noviercas, con el que Becker se pegó, literalmente, en la plaza del pueblo, lesionado como estaba, obviamente su honor. Casta, después de que Becker muere, se casa con otro hombre. A ese otro hombre, el amante de Casta, le pega un tiro por la espalda con una escopeta y lo mata. Como veis, un verdadero culebrón. Dicho todo esto, quería subrayar lo que antes mencioné, por si no ha quedado claro. No he venido aquí a otra cosa que a ensalzar la figura de un creador. Y todo lo demás son adornos domésticos que no hacen sino engrandecerle. ¿Por qué? Porque es imperfecto, porque era imperfecto, como yo, como ustedes, como todos. Y nadie se preocupa durante casi 2 años de escribir sobre un personaje que fuera aburridamente perfecto. La gracia de, he mencionado algunos genios, Mick Jagger, Mozart, cité antes, y otros, por ejemplo, podría citar a Alejandro Dumas, un exceso en todo, en mujeres, en bebida, en comida. A mí eso no me importa, me importa su obra. Y Becker fue un artista genial. Como he dicho antes, probablemente, afortunadamente, ha pervivido el mito sobre el hombre real. Gracias. Me dice Fernando si habíamos terminado. Sí, estábamos